Santoro, ¿por qué los chicos tienen que quedarse en casa y no ir a clase? Pero no hablamos solamente de educación. Lo quiero corregir, Alejandro, en ese sentido. Hablamos de educación, pero fundamentalmente hablamos de salud. Si no tenemos en cuenta que el contexto es de emergencia sanitaria, no se entiende lo que está pasando. En segundo lugar, podemos mirar tres cosas para entender dónde estamos parados. En primer lugar, la movilidad, cuánta gente se mueve en el AMBA. En segundo lugar, las camas de terapia intensiva ocupadas, que es lo que te contaba Claudio recién. Y en segundo lugar, que es lo que articula todo, es lo que se llama tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Es el indicador que utilizan todos los países del mundo para saber si tienen que cerrar o abrir el sistema educativo. Es la cantidad de contagiados que hay cada 100.000 habitantes. Todas las organizaciones de salud han decidido que cada 200 contagiados por 100.000 habitantes se enciende el semáforo rojo y se suspenden las clases presenciales. ¿En cuánto hoy está la ciudad de Buenos Aires? Arriba de 700 cada 100.000. Es un número que varía todos los días porque es un número que se toma cada 14 días. Pero en todos los cálculos triplicamos la tasa esperable para que se cierren. Mira, yo te traje acá un cuadro. No sé si se va a poder tomar, pero son países que tomaron la decisión de abrir y de cerrar. Alemania, Uruguay, Chile, Paraguay y Río de Janeiro. Con esta tasa... Ahí se está viendo. ¿Se puede ver? Sí, bueno, se está viendo. Con esta tasa ellos tomaron la decisión de cerrar la presencialidad en las escuelas. Acá estamos nosotros y San Pablo. Entonces, estamos frente a una emergencia sanitaria. La decisión política que se tomó parte de una premisa, que es que la única forma de disminuir los contagios es disminuir la circulación. La actividad educativa conlleva una importante cantidad de gente que se moviliza, no solamente en el transporte público, sino también en todas las actividades anexas. Países como Francia tomaron la decisión de cerrar como consecuencia de que su tasa de incidencia fue por arriba de los 200. Durante mucho tiempo el ejemplo que ponía la derecha argentina era Chile. Chile también tomó la decisión de cerrar como consecuencia de que la tasa de incidencia era más de 200. La calle Pou, que era el abanderado de las libertades individuales, el gobernante moderno y pragmático que la derecha argentina ensalzaba, no solamente tuvo que cerrar la presencialidad, sino que esta semana tuvo que prorrogar el cierre de la presencialidad. Israel, que es el caso que están poniendo hoy, en 4 oportunidades tuvo que abrir y cerrar. En 4 oportunidades. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque todos los estudios demuestran que si bien es cierto que el nivel de contagio en las aulas es prácticamente el mismo que afuera, no significa esto que las aulas no contagien o que la escuela no contagia, porque podemos poner el caso concreto de este segundo mes del ciclo electivo, donde ya tuvimos 5.006 personas contagiadas, 60% son personal docente y auxiliares, 40% son alumnos. Estamos hablando de 200 personas por día. Ahora, el problema son los chicos que al no hisoparse son vectores de contagio. Finocchiaro, usted que ha sido ministro de Educación, está la pelea por las clases. El año pasado el gobierno nacional hizo una cuarentena donde cerró el sistema educativo. Fuimos uno de los pocos países del mundo donde se cerró el sistema educativo. Esto de la presencialidad administrada que estabas hablando hace un rato, eso es algo que venimos diciendo desde agosto por lo menos. No solo nosotros desde la política, lo viene diciendo gente como Guillermina Tegamontes, como Yáñez. ¿Qué es la presencialidad administrada? Y que está bien. Es lo que hizo Uruguay, es lo que hizo Chile, es lo que hicieron la mayoría de los países del mundo, que tiene que ver con lo siguiente. Hay clases donde se puede, cuando se puede, cuando hay un riesgo se suspenden momentáneamente y se abren cuando se pueden abrir. Usted lo escuchó a Velocopit, él dice, tienen que cerrar más, es imposible. Pero es que, a ver, Velocopit da un punto de vista sanitario, ¿sí? Pero nosotros estamos tan saturados, la sociedad está tan saturada, porque no es así, la gente no puede comer y si usted emite, ¿sí? Lo que va a hacer es que se genere inflación, que falten productos, es lo mismo. Digo, no, eso puede durar un mes. Lo que nosotros tenemos que entender es que haber perdido un año ha sido una gran tragedia. En política lo importante no es tener razón, sino haberla tenido a tiempo, porque el ministro de Educación de la Nación es un fan de la presencialidad
desde mediados de enero. Todo el año pasado, él hablaba y cerró, de hecho, el sistema educativo argentino, ¿no es cierto? Hasta hace una semana daba los datos que dio usted, Edgardo, ¿no? Y 2 horas después el presidente anuncia otras medidas. Entonces, está bien. Acá no hay dos fuerzas tironeándose. ¿Por qué? Porque todo lo conocemos Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes saben que Horacio habla, dialoga y cuando el diálogo se agota pide un café más. El problema es que Nación tomó una decisión sin haber avisado. Y la potestad sobre la educación, como decía Rodolfo de Vicenti, lo tienen las provincias, en este caso la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo a Santoro. Varias cosas. ¿Por qué en Uruguay se toma un poco más tarde la decisión, un año más tarde? Porque el virus entró más tarde. Acá tenemos un problema, que es que en la Argentina el virus entró temprano y teníamos el sistema público de salud desarticulado. Entonces tuvimos que pedir una cuarentena estricta para armar todo lo que se está armando y lo que se armó que permitió que el sistema no colapse a esta altura. Ahora, lo interesante de esto es que en ese momento todas esas decisiones fueron acompañadas por todos. Yo no escuché gente en ese momento decir, no, tenemos que ser más flexibles con esto, con lo otro, porque todos éramos conscientes que estábamos frente a un problema. Y todos estábamos de acuerdo también en que este año, obviamente teniendo en cuenta 2 cosas que hasta acá no se mencionaron, que son la aparición de nuevas cepas que hacen que el virus parezca más agresivo y contagie más a los más chicos, íbamos a tener que tener un sistema de alarmas o de semáforo. Mira, yo te traje otra nota, fotocopia, Facundo, no filmina, que lo sacó el diario Clarín ayer. Coronavirus. Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dice, esta vez sí puede haber un colapso del sistema. Y mirá esto, Eduardo. En una semana pasamos, en muchas terapias intensivas, del 30% de ocupación al 70 u 80%. ¿Qué significa esto? Cuando el presidente toma la decisión de apretar el botón naranja y decir frenemos no solamente con la presencialidad, sino con un montón de actividades, la nocturnidad, bueno, analizar el transporte público para bajar la circulación, lo hace porque las camas de terapia intensiva se ocupan rápido y se desocupan lento. Entonces vos no tenés capacidad, por ejemplo, para frenar de la mañana a la noche la circulación y que eso impacte en las estadísticas oficiales. Vos tomás hoy una decisión y se ve dentro de 14 días. Entonces, cuando un ministro habla, en primer lugar, que hay que remarcarlo, habla para todo el país. El presidente de la República tomó la decisión ¿a partir de qué? A partir de que es la autoridad sanitaria nacional y la responsabilidad de la pandemia recae sobre él, no recae sobre los gobernadores. De pedirle al AMBA que tome en consideración estos números y para eso era necesario, ejerciendo el poder de policía que tiene, restringir temporalmente algunas libertades. ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de inmiscuirse en la autonomía de la ciudad? No, con el objetivo de cuidar la salud y la vida, que son el bien jurídico superior que tenemos que defender. Está bueno que el debate transite en estos términos. Ahora, el diálogo tiene que ser bidireccional, porque no se pueden enojar porque el jefe de gobierno va a la Corte Suprema cuando el presidente no le avisó, ni siquiera le mandó un WhatsApp para decirle voy a tomar esta decisión. Es decir, la ruptura se produce antes, pero digamos, no importa. Siempre se está a tiempo para dialogar. Una corrección solamente. En la Ciudad de Buenos Aires no hubo presencialidad administrada. Lo que hubo fue una presencialidad gradual de acuerdo a un plan pedagógico para ir incrementando. La presencialidad administrada es otra cosa, ¿sí? No tiene que ver con eso. La presencialidad administrada lo que tiene que ver básicamente, como se ha tomado en el mundo, es, hay clases, por supuesto que hay clases no con parámetros normales, porque por ejemplo se corren los horarios para que no coincida con el transporte, y otro tipo de medidas. Ahora, si por ejemplo vos tenés que, en Quitilipi, Chaco, vos tenés una curva de contagio fenomenal, entonces se permite a las autoridades que en ese lugar se suspendan, ¿cuánto las clases? Hasta que pase, ¿sí? Entonces, eso tenemos que pensar. Eso es presencialidad administrada. Y lo de nuevo, Gisela, lo de atender a los vecinos, está bárbaro, pero si ustedes por un lado le meten la mano en el bolsillo del gobierno de la ciudad, le meten la mano en los bolsillos a los vecinos, quitándole 2 puntos con participación, es muy difícil que el gobierno pueda mantener el presupuesto que tenía hace un año. 3 aclaraciones muy breves. La primera es con respecto a la infraestructura escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros subimos en el 2007, el espacio de ustedes tuvo que votar la emergencia edilicia educativa porque había
435 edificios en peligro de derrumbe. Se vendió el fondo catarí y se repararon todas las escuelas. Por supuesto que tiene una tasa de uso que, digamos, se desgasta, etc. 2, justamente se fue a buscar a los 1.500 chicos que habían quedado desconectados. Ese fue el primer problema que hubo con el ministro Trota y la ministra Soledad Acuña. Y 3, y quiero cerrar esto coincidiendo de nuevo con Leandro. Es verdad, Fernán Quirós tiene ese temple y ha manejado él y su equipo sanitario la crisis de una manera extraordinaria. No les quepa duda que si Fernán Quirós y su equipo entienden que hay peligro, se van a suspender todas las actividades que se tengan que suspender. Muy bien, doctor. ¿Tenés doctorado? Muy bien, doctor. Ya que... En historia, ¿no? En historia, sí, sí. Le podríamos pedir también al ministro Quirós que incluya a las enfermeras y a los enfermeros en la ley que los reconoce como profesionales de la salud, porque si hay héroes en esta pelea son las enfermeras y los enfermeros y la ciudad no los reconoce, y no solamente eso, sino que ha avanzado en la contratación basura sin ART, yo creo que son una de las partes más importantes de la ciudad, de los actores de esta ciudad. En segundo lugar, creo que si hubiese habido una política de ir a buscar a los chicos que estaban desconectados, hubiese ameritado que se ponga plata en publicidad, porque hubiese sido muy lindo ver cómo el Estado presente va a buscar a los pibes. Eso no pasó, no lo publicitaron porque no pasó. 2 cosas importantes, y con esto termino. Hay que ganar tiempo porque están por venir las vacunas. Están llegando, llegaron 1,5 millones, van a seguir. Esto tiene fin, esto es lo que le quiero decir a la gente, que esto tiene fin. Que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, extremar los cuidados, reconstruir el diálogo, reconstruir la confianza, consignas claras. Y si falta alguna cosita más para decir, también le pediría a los compañeros que militan en Juntos por el Cambio que tengamos la grandeza de recomponer el diálogo en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, como decía allí, a mí no me convocaron nunca, yo no lo conozco al jefe de gobierno de la ciudad. Pero como no lo conozco yo, hay un montón de actores que son mucho más representativos que yo, los gremios, los sindicatos, las organizaciones civiles, los no gubernamentales, que no han sido convocados nunca a una mesa de seguimiento. Es importante, si hablamos de diálogo, que lo practiquemos también en nuestro propio distrito.